¿Te imaginas que tu intuición fuera tan poderosa que pudieras conocer cosas que no están frente a ti? Saber en un instante qué decisión es la correcta, percibir si tu hijo o tu hija está bien aunque no esté contigo, localizar a tu gato perdido y comprobar que está a salvo, ayudar a encontrar un anciano extraviado en la montaña o incluso encontrar el anillo de bodas de tu hermano que había perdido justo la noche antes del gran día. Esto es posible. Esta capacidad es real, existe. Y no solo en materia de leyendas o películas. Durante más de 20 años, agencias de inteligencia de los Estados Unidos de América invirtieron millones de dólares en investigarla. Lo llamaron visión remota. Hoy vamos a ver dos cosas. Primero, las pruebas. Muchas personas dirán que este tema es raro, es extraño o no puede ser verdad, pero para chequear esta realidad vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a entrar en la página web cia.org, la página web de la CIA, y vamos a descargar de allí los documentos que relatan la historia oficial. Es decir, que no nos vamos a basar en rumores, no nos vamos a basar en leyendas urbanas, sino que lo que vamos a contar hoy aquí es la historia que la propia CIA ha desclasificado. Sabemos que muchas de las historias que hay detrás de los programas de visión remota no llegaron a desclasificarse y hay muchos rumores que seguramente hablan de cosas que realmente sí que sucedieron. Pero hoy aquí vamos a ser rigurosos y a centrarnos en lo que sí que sabemos. Y todo esto lo completaremos con uno de los testimonios, uno de los padres de los proyectos de visión remota y del testimonio que él ha dejado para la humanidad, para que realmente sepamos todo lo que se trabajó. Así que hoy vamos a ver dos cosas. La primera, documentos desclasificados de la CIA, la DIA, la NSA que muestran con total rigor que la visión remota fue estudiada en secreto como herramienta militar. Nada de pseudociencia, ni de rumores. Hablaremos de hechos confirmados. Y segundo, cómo una capacidad que podría servir para ayudar a la humanidad fue utilizada únicamente en clave estratégica y más tarde silenciada. Así pues, hoy es hora de conocer una verdad que no está oculta en archivos polvorientos ni conspiraciones, está a la vista, aunque no todos quieran verla. Desde el Instituto de Visión Intuitiva siempre decimos algo, que es que la mejor prueba que tenemos de que estas capacidades existen y son reales no las vamos a encontrar fuera, no las vamos a encontrar en los archivos desclasificados de la CIA, ni en este post, ni en todos los posts que circulan por internet en esta dirección. Las mejores respuestas para descubrir que esta capacidad existe están dentro de nosotros, porque cuando uno lo practica y uno empieza a conseguir resultados, se da cuenta de que algo mágico está pasando. Bienvenidos a un capítulo más de Explorando la Conciencia. Hoy os traemos un episodio muy especial, la historia completa de la visión remota. Para aquellos que no conocéis de nada la visión remota, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto? Pues a la capacidad de ver o percibir informaciones de cosas que no están ni en el mismo lugar o incluso a veces ni en el mismo tiempo en el que estamos nosotros. Es decir, percibir informaciones sobre un lugar, un objeto, un acontecimiento sin estar físicamente allí, sin usar los sentidos habituales. Es como si la mente pudiera asomarse más allá del espacio y el tiempo. Vamos a poner un ejemplo sencillo y muy ilustrativo de lo que vamos a hablar hoy. Imaginamos un sujeto sentado en una sala cerrada en Estados Unidos y que está tratando de describir una instalación militar en Rusia sin usar nada más que su mente y su percepción. Este sujeto va escribiendo en un hoja de papel todo aquello que le llega a su mente y más tarde las imágenes de satélite confirman la información que él dejó por escrito. Esto es la visión remota. Y lo más sorprendente
es que esto no es un mito ni una leyenda urbana, fue parte de un programa secreto de la CIA y del Ejército de Estados Unidos que durante más de 20 años intentó entrenar auténticos espías psíquicos capaces de describir objetos situados al otro lado del mundo sin moverse en una habitación en Maryland. Todo lo que escucharás está basado en documentos desclasificados de la CIA, la DIA y la NSA, y en el testimonio de una de las personas más implicadas en este trabajo y que se recoge en el documental Los espías del tercer ojo. Como he dicho al principio, existen muchas informaciones acerca de la visión remota, muchísimos libros escritos, muchísimos reels que circulan por internet y algunos con información muy veraz, otros con información que probablemente es veraz pero que no es chequeable y algunas directamente que seguramente son más desinformación que información. Pero aquí, hoy en este programa, vamos a ser extremadamente rigurosos y a ceñirnos en las pruebas que están escritas y en los testimonios directos de los que participaron en primera instancia en estos programas. Sin tratar de ir más allá, nos quedaremos con la información de la que sí disponemos. Información verificable para todos. Llegados a este punto, quiero confesar algo personal, y es que hace unos años, en un taller que impartía, ofrecimos un bloque sobre visión remota. Todo iba bien hasta que un participante cuestionó de pleno el tema. Decía que no podía ser cierto porque se había demostrado que Uri Geller, mentalista y showman, era un farsante y que los Estados Unidos ya había probado la visión remota y había demostrado que era mentira. Pues bien, hoy vamos a desmontar este mito, concretamente lo de que los Estados Unidos ya lo habían probado y no había resultado, con pruebas y con historia documentada. Desde el Instituto de Visión Intuitiva siempre hemos dicho que tenemos una doble función. 1. Investigar. 2. Divulgar. Por esto, en los próximos capítulos de Explorando la Conciencia vamos a hacer precisamente esto y centrados en la capacidad de la visión remota. Lo que hoy vamos a divulgar es lo que hemos investigado después de filtrar centenares de documentos desclasificados de la página web de la CIA. Y en el próximo capítulo lo que vamos a hacer es divulgar lo que nosotros mismos hemos vivido, investigado y nuestro propio estudio acerca de esta capacidad. Así pues, este capítulo no es especulación, es la historia completa y documentada sobre la visión remota. Pero para comprender por qué la CIA llegó a interesarse por lo psíquico, tenemos que retroceder a 1953, en los inicios de la Guerra Fría. Este año, bajo la dirección del químico Sidney Gottlieb, se aprobó el proyecto más oscuro de la agencia, el proyecto MK-Ultra. Gottlieb, conocido dentro de la CIA como el hechicero jefe, orquestó decenas de experimentos destinados a manipular la mente humana. Creía que si lograba controlar la consciencia, Estados Unidos podría diseñar el espía perfecto o incluso al asesino programado. Los documentos desclasificados lo confirman. El informe Report on MK-Ultra Subproject 68 detalla cómo el psiquiatra Donald Ewan Cameron en la Universidad McGill de Canadá investigaba el uso de drogas como el LSD-25 combinadas con la repetición de mensajes verbales, lo que él llamaba psychic diving, para romper patrones de conducta en los pacientes y reprogramarlos con nuevos contenidos. En la práctica, esto equivalía a intentar borrar la personalidad y reconstruirla desde cero. Otro documento, el MK-Ultra Subproject 54, exploraba alterar la conciencia mediante ondas acústicas capaces de inducir estados de inconsciencia. Aunque MK-Ultra nunca trató directamente la percepción extrasensorial, fue el precedente fundamental. Lo que quedó demostrado es que la CIA estaba dispuesta a explorar cualquier frontera en la mente humana: drogas, hipnosis, electroshock, estímulos acústicos, si con ello podía obtener una ventaja estratégica frente a la Unión Soviética. Como confirma Russell Tark en el documental Los espías del tercer ojo, recuerda con crudeza la figura de Gottlieb,
explica que dentro del SRI lo consideraban una especie de Mengele americano, no porque repitiera los horrores del médico nazi en los campos de concentración, sino porque era un hombre sin escrúpulos, dispuesto a experimentar con cualquiera, un misántropo de igualdad de oportunidades que torturaba sin distinguir raza o religión. Tark admite que esos experimentos fueron terribles, pero también reconoce algo paradójico. Sin esa apertura de la CIA a investigar lo imposible, aunque fuera desde el lado más oscuro, jamás se habría financiado años después el programa de visión remota. Así, de la búsqueda de drogas y técnicas para controlar la mente, se pasó a una nueva idea: entrenar a personas capaces de percibir más allá de los sentidos, abriendo camino a lo que pronto se conocería como Remote Viewing. A finales de los años 60 y principios de los 70, la CIA comenzó a recibir informes que encendieron todas las alarmas. Los adversarios estratégicos de Estados Unidos, como la Unión Soviética y en menor medida China, no solo estaban invirtiendo en armas nucleares o tecnología espacial, también dedicaban recursos a la parapsicología aplicada al espionaje. Los documentos desclasificados lo confirman. El informe de la NSA, titulado Soviet and East European Parapsychology Research, detallaba que en ciudades como Moscú y Leningrado existían laboratorios dedicados a estudiar fenómenos como la telepatía, la psicoquinesis e incluso la influencia mental a distancia sobre organismos vivos. Se mencionaban proyectos de investigación soviéticos en los que se analizaba la transmisión de información sin medios convencionales y cómo esa información podía tener aplicaciones militares o de contrainteligencia. Por su parte, el memorando de la CIA China Continues to Show Great Interest in Extraordinary Powers of the Human Body señalaba el entusiasmo del gobierno chino por los llamados niños psíquicos, menores a los que se atribuían capacidades extraordinarias como mover objetos a distancia, percibir información sin contacto sensorial. El informe recoge artículos de prensa y revistas científicas chinas de la época y muestra que estas investigaciones eran seguidas de cerca por Pekín, con un respaldo institucional evidente. En otro podcast voy a hablar también del libro China Super Psychics, donde se explica cómo a través de herramientas como el Qigong fueron entrenados miles de personas en China con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, y no solamente con el respaldo, sino que personas que demostraban, dentro del régimen, demostraban capacidades extrasensoriales muy elevadas, recibían un trato privilegiado. A esto se suma otro informe de la CIA titulado Parapsicología en la Unión Soviética, que describe cómo distintas instituciones soviéticas, otra vez, realizaron experimentos de clarividencia, telepatía y visión remota. En ciudades como Moscú y Leningrado se documentaron intentos de transmisión mental de imágenes, percepción de objetos ocultos y hasta la exploración de posibles aplicaciones militares de estas capacidades. El informe también recuerda el trabajo pionero del Dr. Vasilev, considerado uno de los padres de la parapsicología soviética, quien en los años 20 y 30 dirigió experimentos sobre sugestión mental y transmisión de pensamientos a distancia. Sus investigaciones inspiraron décadas más tarde la continuación de estudios en visión remota y telepatía en laboratorios soviéticos. Ante estas evidencias surgió el temor a un psíquico gap, un desfase psíquico comparable al missile gap, que tanto había preocupado en la carrera nuclear. La lógica era simple: si soviéticos o chinos lograban utilizar lo psíquico como herramienta de espionaje, Estados Unidos no podía quedarse atrás. Russell Tarr también recuerda este clima de sospecha. Explica que muchos dentro de la CIA estaban convencidos de que la Unión Soviética gastaba millones de rublos en parapsicología y que esa fue una de las razones principales por las que Washington decidió financiar su propio programa de investigación en visión remota. De allí nacerían los proyectos que vamos a profundizar hoy en este capítulo. Pero alto ahí, seguro que más de uno ya les suena este guión. La CIA, experimentos psíquicos, espías intentando doblar cucharas o matar animales con la mente. Hollywood ya nos lo contó. En 2004, el periodista Jon Ronson publicó el libro Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y en 2019 se estrenó la película con nada más y nada menos que con George Clooney, Ewan McGregor y Jeff Bridges. Menudo repertorio, casi parecía Ocean's 11 versión psíquica. Allí
Se ridiculizó a los espías psíquicos, mostrando militares tratando de matar a cabras con la mirada, tratando de atravesar paredes o convirtiéndose en una especie de guerrero Jedi del Pentágono. Todo contado en clave de comedia absurda. El resultado fue ambiguo. Seguro que algunas personas, al salir del cine, no le dieron más importancia, habían pasado el rato y nunca más pensaron en ello, mientras que otros, intrigados, quizás pudieron investigar y descubrieron que había una base de verdad detrás del guión de esta película, pero seguro que la gran mayoría se fue convencida de que si algo de esto había existido en algún momento, sin duda alguna, había sido un despilfarro de dinero público para estudiar lo que para muchas personas son chorradas, tonterías y cosas esotéricas. Esto es lo que llamamos un primado negativo, cuando una caricatura deja grabada en la memoria colectiva la idea de que un hecho histórico y real fue ridículo o absurdo. El problema es que en este caso la sátira ocultó la verdad, porque como muestran los documentos desclasificados que revisaremos enseguida y como firma el propio documental de los espías del Tercer Ojo, el programa sí que existió. Duró más de 20 años, se invirtieron millones, se redactaron protocolos científicos, manuales de entrenamiento, que también vamos a ver hoy, y hasta se llevaron a cabo operaciones de inteligencia con resultados sorprendentes. En resumen, no era un chiste. Pero gracias a Hollywood, para el gran público, lo psíquico-militar quedó reducido a la caricatura de un soldado bigotudo fulminando cabras con la mirada. Y ojo, porque el tema del primado negativo merece un programa propio. En otro episodio hablaremos de la cantidad de escenas que el cine y la televisión nos han dejado sobre las capacidades psíquicas, muchas más de las que imaginas, y siempre con el mismo efecto, el de disfrazar de comedia o fantasía o cuento de hadas, algo que tuvo y tiene mucho de real. En 1972, la CIA firmó un contrato secreto con el Stanford Research Institute, el SRI, a partir de ahora, en Menlo Park, California. No se trataba de un laboratorio marginal, sino de una institución científica reconocida, ubicada en pleno Silicon Valley. Al frente estaban dos físicos de prestigio, Harold Padhoff, doctor en ingeniería eléctrica que había trabajado para la NASA en proyectos de comunicaciones, y Russell Targ, especialista en óptica y láseres, galardonado con premios de la NASA por sus innovaciones. El encargo era claro: comprobar si la percepción extrasensorial podía usarse como herramienta de inteligencia. Y aquí ocurre algo clave. Russell Targ y Harold Padhoff no solo querían comprobar si existía la percepción extrasensorial, sino que se atrevieron a ir más lejos. ¿Y si estas capacidades pueden entrenarse? En un documento desclasificado de la CIA, Presented at the Parapsychology Association Meeting, escrito por Russell Targ, encontramos una conclusión sorprendente. Allí se lee: concluimos de este trabajo que es posible enseñar y potenciar los fenómenos SP mediante técnicas de retroalimentación y recompensa de la misma manera en que las funciones viscerales y glandulares pueden ser llevadas bajo control voluntario. Es decir, ya en los inicios del programa, los científicos del SRI vieron que la clarividencia y la precognición no eran simples dones místicos que existían, sino habilidades entrenables, susceptibles de desarrollarse con práctica y disciplina. Esta idea de que lo psíquico podía transformarse en un conjunto de protocolos de aprendizaje fue la semilla directa de lo que una década más tarde se convertiría en el Coordinate Remote Viewing, el método oficial con el que el ejército comenzaría a entrenar sus propias espías psíquicos en Formate. Pero todavía nos queda una década para llegar a este punto, así que vamos a empezar desde el principio. Algo importante también a comentar es acerca de la figura de Russell Targ, quien ahora vemos en imagen conduciendo su motocicleta. Y es que además de físico y pionero de la visión remota, Targ tiene una discapacidad visual severa que en teoría lo incapacitaría para poder conducir. Y sin embargo, ahí lo vemos, desafiando los límites una vez más. Quizás por eso, desde Explorando la Conciencia, deberíamos de invitarle también a otro programa especial, el podcast de Más allá de la visión, un programa que habla sobre la visión intuitiva con personas con baja visión o ceguera. Os lo recomendamos profundamente, que no os perdáis ni un capítulo, aquí lo podéis ver. Algo curioso también a comentar de la figura de
Russell Targ, es que él siempre fue aficionado al ilusionismo, algo que le daría un olfato especial para detectar a cualquier mentalista de medio pelo. Así que, aparte de todo el bagaje científico, este conocimiento también le iba a ser de ayuda. A comienzos de los años 70, dos nombres se convirtieron en protagonistas de los experimentos de percepción extrasensorial que se harían en el SRI. Uno es Ingo Swann, un artista y psíquico de Nueva York, y Pat Price, un ex policía con reputación de vidente. Sus resultados fueron tan sorprendentes que quedaron plasmados en informes oficiales de la CIA y marcaron el rumbo de lo que más tarde se conocería como remote viewing. El informe oficial de la CIA, Final Report of Parapsychology Studies, se documenta que Ingo Swann obtuvo aciertos notables en las primeras pruebas de visión remota, junto con Pat Price. El reporte señala que ambos lograron descripciones acertadas de objetivos ocultos, resultados considerados lo bastante sólidos como para justificar la continuidad del proyecto. Price, en particular, impresionó a los analistas con la precisión de sus descripciones de instalaciones secretas, lo que despertó gran interés operativo. Un año más tarde, el documento Perceptual Argumentation Techniques amplió esos hallazgos. Allí se añade que durante las sesiones de Swann se realizaron registros electroencefalográficos. Los investigadores observaron variaciones en las ondas alfa y zeta, lo que sugería, aunque sin pruebas concluyentes, que los mejores resultados podían estar ligados a estos estados cerebrales. Más allá de los reportes oficiales, anécdotas recogidas por los propios investigadores del SRI, Russell Targ y Hal Puthoff, y difundidas después en el documental ya citado, cuentan que Swann fue capaz de detectar un imán oculto en un contenedor blindado, perturbar las lecturas de un magnetómetro enterrado bajo 30 metros de hormigón e incluso anticipar que el planeta Júpiter tenía unos anillos muy finitos. Esta última afirmación parece que quedó registrada en los archivos internos del SRI en 1973 y 6 años más tarde, en 1979, la sonda Voyager confirmó la existencia de dichos anillos. Estas historias, sin embargo, provienen de archivos personales de Swann, memorias de los investigadores y testimonios posteriores, no de reportes desclasificados de la CIA. Además de estos logros, Swann fue quien desarrolló la estructura del Coordinate Remote Viewing, el método de entrenamiento formal que, como hemos dicho más tarde, sería enseñado a militares. El segundo gran protagonista fue Pat Price, un ex policía, como he dicho, con fama de vidente. En el informe oficial de la CIA, Summary URDF-3, aparece su descripción de una instalación secreta soviética en Semipalatinsk. Price relató la presencia de enormes grúas de más de 60 pies de altura. El detalle mostrado en el boceto de la grúa pórtico más alta es notablemente cercano al detalle de la grúa real, confirmación que llegó gracias a fotografías satelitales. Estos resultados impresionaron tanto que se consideraron de potencial valor para la inteligencia militar. Pero es que, según Targ, Price todavía fue más lejos. Según él, describió la existencia de archivos internos con nombres en clave desclasificados, lo que llevó a algunos de dentro de la CIA a sospechar que alguien debía estar filtrando información. Para Targ, Pat Price fue el mejor remote viewing que jamás conoció. Pero la historia de Pat Price terminó de forma trágica en 1975. Murió en Las Vegas, oficialmente de un infarto. El documental dedica un largo segmento a su misteriosa muerte, la desaparición de sus expedientes médicos, los rumores de envenenamiento y las sospechas de que había sido eliminado por agencias de inteligencia. En esta misma época, el SRI también recibió a Uri Geller, el ilusionista israelí que antes comentábamos y conocido por el poder de doblar cucharas. En los experimentos controlados, en el informe Experiments Uri Geller, se concluyó: Geller has demonstrated his paranormal perceptual ability in a convincing and unambiguous manner. Es decir, los investigadores señalaron que Geller había demostrado su capacidad perceptiva paranormal de manera convincente e inequívoca. Sin embargo, su estilo mediático y la fama que lo rodeaba lo convirtieron en una figura polémica.
Según Tark, la CIA decidió dejarlo de lado no tanto por toda esta aura mediática que llevaba, sino porque tenían la sospecha de que podía estar colaborando con otro gobierno. A esta sospecha, además, se sumó un golpe devastador para su credibilidad, y es que en 1973, en el programa The Tonight Show starring Johnny Carson, se prepararon pruebas diseñadas con la ayuda del mago y escéptico James Randi. Allí, Geller no se le permitió usar sus propios objetos para preparar su espectáculo y en directo ante millones de espectadores falló estrepitosamente. No dobló cucharas, no describió sobresellados y quedó en total evidencia. Ese episodio televisivo marcó para siempre la percepción pública de Geller como un fraude, pese a que los informes de la CIA muestran que sí había producido resultados positivos bajo condiciones controladas en el SRI. Este fue en buena medida el verdadero nacimiento del programa de visión remota, un contrato secreto de la CIA, 2 físicos de primer nivel al frente y 3 psíquicos, Ingo Swann, Pat Price y posteriormente Uri Geller, cuyos resultados iniciales fueron lo suficientemente sorprendentes como para justificar que el proyecto continuara y poco después se trasladara al ejército para convertirse en un programa militar. De la historia siempre se aprende y los nuevos investigadores, así como los nuevos psíquicos, para poner un nombre, deberíamos aprender de ella y deberíamos aprender también de la figura de Uri Geller. Y es que lo que sí sabemos sobre Uri Geller es que fue considerado un buen visionador remoto en los experimentos del SRI. Lo que no sabemos con certeza si con el resto de sus capacidades realmente usaba trucos o si simplemente tuvo realmente un mal día en televisión. No es lo mismo practicar en una sala tranquilo tú solo que ante las cámaras y sobre todo escépticos ejerciendo presión, intencionando para que tú no logres estos resultados. Sería casi como pretender demostrar la intimidad del amor, pero en público. No pretendo hacer una defensa de Uri Geller ni tampoco un ataque. Lo que sí que es cierto es que algo tenemos que aprender de esto, y es que el show no sirve para demostrar estas capacidades. ¿Por qué? Pues por 2 motivos. Primero, porque si lo logras enfrente de las cámaras, siempre va a haber personas escépticas pensando si tenía un pinganillo que le decía las respuestas o si los materiales estaban trucados. Así que no es una demostración concluyente. Por otro lado, hay el gran riesgo de que tengas un mal día y que no lo consigas, con lo cual esto todavía desacredita más a toda la comunidad. Desde la experiencia que tenemos, la práctica debería reservarse para un encuentro espiritual, para el autoconocimiento y la reflexión sobre la esencia de todo, o si se quiere a nivel científico, como un campo de investigación seria y controlada, pero desde nuestra humilde opinión, nunca como un espectáculo o como un show. A mediados de los años 60, la investigación en percepción remota dejó de ser un experimento de laboratorio en California para convertirse en un proyecto directamente gestionado por el ejército de los Estados Unidos. El nombre en clave fue Grill Flame. En este programa se entrenó personal militar en Fort Meade, Maryland, con el objetivo de aplicar ya la visión remota en operaciones de inteligencia real. Uno de los documentos más reveladores es Grill Flame Project. Allí se registran los intentos de ubicar a los diplomáticos estadounidenses secuestrados en Teherán en 1979. Los resultados fueron mixtos. Algunos remote viewers señalaron lugares que parecían corresponder con sitios donde efectivamente se encontraban los rehenes, pero la información nunca fue lo bastante precisa para llevar a cabo una operación de rescate. El viewer más célebre de esta etapa fue Joe o Joseph McMonagall, conocido como el Viewer 001. Sí, un poquito de película, esto del agente 001. McGonagall, con formación militar en inteligencia, se convirtió en una figura central.
Él mismo, en el documental Los espías del tercer ojo, describe cómo en una sesión en 1979 identificó un submarino soviético de clase Typhoon y predijo el lanzamiento de él en 120 días. El lanzamiento se produjo en 114 días, lo que causó una enorme impresión entre los analistas que supervisaban el proyecto. Con el paso del tiempo, Grill Flame evolucionó hacia otros nombres en clave, Centerline y más tarde Sunstreak, ambos bajo la dirección de la Agencia de Defensa. En documentos como el Sunstreak Project Report se muestra cómo la visión remota fue utilizada para misiones de inteligencia real, desde localización de aviones perdidos hasta la descripción de instalaciones militares enemigas. A finales de la década de 1970 y durante los años 80, la visión remota dejó de ser una serie de experimentos improvisados para consolidarse como una disciplina con protocolos sistemáticos de entrenamiento. Tras las investigaciones iniciales en el SRI, el primer sistema formalmente estructurado y entrenable fue, ahora sí, el Coordinate Remote Viewing. Este protocolo, como ya he dicho, fue diseñado por Ingo Swann y posteriormente refinado en colaboración con los instructores de inteligencia militar en Formate, bajo la supervisión de Skip Atwater, arquitecto del programa de visión remota del ejército estadounidense. En el manual Coordinate Remote Viewing Stage 1 to 4 se establecen 6 etapas progresivas de aprendizaje. Este documento también lo tenéis online y es un manual ya para empezar a practicar desde casa. La primera fase consistía en hacer un trazo rápido para capturar una primera impresión del objetivo. A partir de aquí, los viewers, los visionadores remotos, debían de empezar a registrar todas las informaciones sensoriales, olores, sonidos, texturas, temperaturas, ir clasificando bien toda esta información. Posteriormente pasaban a una representación gráfica de formas y estructuras básicas. Y el cuarto paso sería ya la clasificación de la información en categorías como lo que he percibido era algo natural, era artificial, energético, emocional. En la fase 5 se elaboraban hipótesis tentativas diferenciando entre datos crudos e interpretaciones mentales. En este documento también podemos ver cómo la sexta fase consistía en la construcción de maquetas físicas para plasmar la percepción obtenida. No obstante, dependiendo del curso o persona que hubiera hecho el programa y que ahora está impartiendo cursos, este paso puede ser un tanto distinto. El objetivo de este entrenamiento era enseñar a los viewers a distinguir entre percepciones auténticas y contaminaciones producidas por la imaginación consciente. Este principio se desarrolla con más detalle en el manual Coordinate Remote Viewing, Theory and Dynamics, que enfatiza la separación entre percepción pura e interferencia cognitiva. Este método de CRV nunca llegó a sustituir del todo el ERV, Extended Remote Vision, una bastante mucho más fluida para captar la información, pero sirvió para estandarizar y tratar de que todos los nuevos reclutas tuvieran unos pasos para llegar a ser unos excelentes visionadores remotos. Testimonios como Joe McMonagle afirman que gracias a estos protocolos, personas que nunca habían entrenado con estas capacidades, en tan solo 1 año y medio podían llegar a tener resultados muy prometedores. En paralelo, a inicios de los 80, el ejército empezó una colaboración con el Monroe Institute, fundado por Robert Monroe, pionero en la investigación de estudios sobre estados alterados de conciencia. De esta cooperación nació el Gateway Process, basado en el uso de sonidos binaurales o hemisync para inducir a la sincronización hemisférica. El informe Analysis and Assessment of Gateway Process de 1983 detalla cómo la tecnología hemisync mediante frecuencias auditivas de entre 4 y 7 Hz favorecía la generación de ondas cerebrales Z asociadas a estados de trance, ensoñación y visualización espontánea. Estos estados alterados de conciencia eran considerados la base para experiencias de percepción remota y proyección mental, aunque siempre dentro de un marco teórico y exploratorio. Complementando este marco teórico, el Gateway Intermediate Workbook, elaborado por el Monroe Institute, ofrecía un programa estructurado de ejercicios prácticos para los participantes, técnicas de relajación profunda y respiración, métodos como la caja de conversión
de energía, que consistía en depositar todas las preocupaciones mentales en un contenedor imaginario, y el Resonant Tuning, entonación vibratoria para sincronizar mente y cuerpo, o el entrenamiento en distintos focus level. Un focus level 10, por ejemplo, es un estado en que la mente está despierta pero el cuerpo está dormido. Un focus 12 sería donde la conciencia está expandida. Tanto el 10 como el 12 serían estados de conciencia muy adecuados para la visión intuitiva o para la visión remota, y serían estados que con el tiempo podemos aprender a anclarnos en él. Un focus 15, exploración del no tiempo, o focus 21, cada vez un poquito más allá, ya sería accediendo a realidades perceptivas más allá del tiempo y el espacio inmediato. Ejercicios de proyección de conciencia hacia objetivos distantes, registrando percepciones y distinguiendo datos puros de elaboraciones mentales. Así pues, todo esto fue un paso crucial. De la improvisación de los primeros experimentos se pasó a una metodología formal y reproducible, enseñada como si fuera una disciplina militar más. En 1985, la Agencia de Defensa consolidó los distintos programas de visión remota desarrollados desde los años 70 bajo un único nombre, el muy conocido proyecto Stargate. El documento Stargate Project An Overview ofrece un resumen de la evolución del programa, describiendo tanto su faceta experimental como sus aplicaciones operativas en inteligencia, aunque sin detallar exhaustivamente los resultados de las sesiones. Bajo la dirección de Edwin May, el proyecto intentó dar un salto hacia la formalización científica. El plan reconoce que sesiones de visión remota habían arrojado resultados dispares, algunos con aciertos sorprendentes y otros claramente fallidas. Por eso se propuso establecer protocolos todavía más rigurosos, con controles experimentales estrictos, estándares replicables y un sistema de revisión por pares para validar la calidad de los datos. La idea de fondo era perfilar el remote viewing no solo como curiosidad parapsicológica, sino como una herramienta susceptible de tener aplicaciones militares en inteligencia, siempre y cuando se lograra medir y mejorar su fiabilidad. Russell Targ relata casos en los que los resultados fueron tan precisos que llegaron a tener aplicaciones prácticas. Entre los más citados se encuentra el testimonio del mismísimo expresidente Jimmy Carter, quien en una conferencia de 1995 reconoció públicamente que gracias a un psíquico se localizó a un avión perdido en África. En 1995, después de más de 20 años de investigaciones y uso operativo, la CIA encargó al American Institute for Research una evaluación definitiva del proyecto Stargate. El documento central fue An Evaluation of the Remote Viewing Program, elaborado por dos expertos con visiones un tanto contrapuestas. Por un lado, Jessica Woods, estadística de la Universidad de California y una de las figuras más reconocidas en su campo, concluyó que la evidencia era estadísticamente tan sólida o incluso más que la que respalda ciertos medicamentos de uso común. Según ella, los datos mostraban de manera inequívoca que la visión remota era real y merecía ser tenida en cuenta. Dicho de otra forma, afirmaba que había más evidencia científica a favor de la visión remota que de muchos tratamientos que tomamos habitualmente. Por otro lado, Ray Hyman, psicólogo y crítico del fenómeno psi, reconoció que algunos resultados eran llamativos, pero insistió en que el conjunto eran demasiado vagos, irregulares y poco replicables como para tener un valor práctico en operaciones de inteligencia. La CIA recogió ambas posturas en su Final Report on Stargate Project, y ahí está la clave. La conclusión oficial no fue que la visión remota no existiera, sino que no resultaba operativamente útil para la inteligencia militar. En otras palabras, podía haber un fenómeno real, pero no podía explotarse de forma sistémica ni confiable para obtener información estratégica. Y aquí es donde conviene decirlo sin rodeos, afirmar que la CIA investigó la visión remota y que incluso sus propios evaluadores admitieron que el fenómeno existe, no es conspiranoia, es un hecho documentado. Ahora bien, si nos ponemos en el chip conspirativo, en modo on, surgen preguntas inevitables.
¿Hubo intereses ocultos detrás del cierre? La historia de la CIA está llena de proyectos que siguieron adelante en secreto aún después de haber sido oficialmente cancelados. El caso MKUltra es un recordatorio muy claro. Por eso no resulta descabellado pensar que Stargate pudo haber continuado bajo otra forma, en un nivel todavía más secreto. Si en cambio bajamos el chip de la conspiración en modo off, lo que queda sigue siendo contundente. La visión remota existe, está respaldada por estudios estadísticos y es un fenómeno real, eso sí, con matices. Algunas personas muestran un talento natural mucho mayor que otras, pero la existencia del fenómeno permanece como un hecho difícil de ignorar. ¿Dónde están los límites de lo que encontraron en sus sesiones? ¿Qué información permanece clasificada o incluso pudo haber sido destruida? Estas preguntas alimentan la sospecha, aunque quizás la clave no esté en buscar fuera, como decía al principio, sino mirar hacia adentro y experimentar y practicar por nosotros mismos. Lo cierto es que ya se han dejado muchas pistas sobre cómo entrenar y cómo hacerlo, y la mejor forma de encontrar estas respuestas es desarrollar esta capacidad en primera persona. Si algo nos enseña todo esto, es que el universo parece funcionar como un campo de información del que formamos parte y que, como un holograma, nos permite conectar desde la parte que somos con el todo que somos. Esto no es un podcast para vender ningún curso de visión remota, así que no lo haremos, pero si quieres tener unas primeras pautas, te recomendamos que mires a los ejercicios de introducción que dejamos gratuitamente para que puedas tener una primera experiencia en visión remota si nunca la has practicado previamente. Cuando el proyecto Stargate se clausuró oficialmente en 1995, el secreto dejó de estar bajo control militar, pero la historia no termina ahí. Muchos de los ex-viewers decidieron llevar la visión remota al terreno civil, abriendo un nuevo capítulo. Joseph McMoneagle, uno de los viewers más destacados, publicó el libro Mind Trek, donde relataba sus experiencias y ofrecía al público una introducción práctica a la RV, a la Remote Viewing, a la visión remota. Paul Smith y Lynn Buchanan, también veteranos del programa, fundaron sus propias escuelas de entrenamiento convencidos de que esta capacidad podía enseñarse y aplicarse fuera del ámbito militar. O David Morehouse, exoficial del ejército que había sido entrenado en Fort Mate, escribió Psychic Warrior y más tarde Remote Viewing, The Complete User's Manual for Coordinate Remote Viewing, convirtiéndose en uno de los divulgadores más conocidos. Os dejamos en la descripción un listado de libros muy interesantes escritos por todos ellos. La mayoría están en inglés, pero seguro que encontraremos también algunos documentos interesantes en español. Si aceptamos que la visión remota no es un don paranormal exclusivo, sino una capacidad humana universal y entrenable, entonces estamos ante algo profundamente transformador. Su importancia radica en que nos recuerda que la mente humana tiene alcances que apenas empezamos a explorar. La posibilidad de que cualquier persona con práctica y disciplina pueda acceder a información más allá de los sentidos ordinarios abre la puerta al conocimiento y la creatividad y la conexión con el universo más amplio entendido como un campo de información al que todos pertenecemos. Pero esa misma universalidad también encierra un riesgo. Si una herramienta así cae en manos equivocadas, puede ser utilizada para la manipulación, el control o la explotación. La historia de Stargate muestra que el primer interés en desarrollarla vino del ámbito militar, y no es difícil imaginar por qué. Como toda capacidad poderosa depende de la intención con la que se emplee, puede convertirse en un camino de autoconocimiento y expansión de la conciencia o en un instrumento de vigilancia y poder. En lo positivo, la visión remota nos invita a reconectar con el potencial latente de la mente humana, confiar en nuestra capacidad de percepción y a usarla con responsabilidad. Si algo demuestra este legado es que el verdadero secreto no es que unos pocos lo practicaran en laboratorios militares, sino que todos lo llevamos dentro. El reto es elegir qué hacemos con este conocimiento, crecer como individuos y sociedades, o repetir los errores del pasado. Y ahora hablamos claro. He dicho lo que dice Tark, lo que dicen los documentos de la CIA. He hecho referencias, pero más allá de algún apunte personal, me he callado mi opinión hasta ahora, porque mi opinión no importa. Pero ya que le dediqué unas cuantas horas de mi vida a la investigación y a la grabación de este podcast, voy a tomarme el lujo de hablar y observar, que no juzgar.
Viendo estos datos, queda claro que la ciencia oficial parece que tenga una doble vara de medir. Por ejemplo, cuando un fármaco nuevo llega al mercado, bastan resultados estadísticamente significativos para que se apruebe su uso masivo. No siempre, pero todos tenemos en mente o podemos recordar lo que pasó en plena emergencia sanitaria global. No pretendo entrar en debates, no es mi intuición, pero los hechos son los hechos. En cambio, cuando algo como la visión remota muestra con números en la mano la misma solidez estadística que medicamentos que tomamos cada día, entonces se descarta con un gesto de desprecio. Superstición, pseudociencia, engañabobos. La estadística vale cuando conviene, y podría decir que cuando conviene económicamente, y se convierte en basura cuando amenaza al paradigma. Esa es la verdad incómoda detrás de la visión remota. Jessica Woods lo dijo, los datos de la visión remota son tan sólidos como los que sostienen el uso de la aspirina para prevenir infartos. Y tenía razón, el problema no es la evidencia, el problema es que aceptar esa evidencia implica reconocer que la conciencia humana no cabe dentro del pequeño marco materialista en el que la ciencia académica lleva un siglo encerrada. A la ciencia que estudia la conciencia desde otros ángulos no se la debería de llamar pseudociencia, es ciencia. O por este mismo precio, delante de estos resultados, no deberíamos de llamar escépticos a los escépticos. Deberíamos de llamarlo por su nombre, pseudo-racionalidad. Una racionalidad de escaparate que presume de objetividad, pero que en realidad actúa como un guardián de dogmas. Una ciencia que se protege a sí misma, aunque para ello deba denegar los propios datos que dice venerar. La historia de la visión remota no es solo la historia de un programa secreto de la Guerra Fría, es también la radiografía de cómo funciona el poder dentro del conocimiento. Lo que confirma el paradigma se celebra, lo que lo cuestiona se ridiculiza. Y quizá el mayor legado de Stargate sea este, mostrarnos que lo que está en juego no es solo la existencia o no de la visión remota, sino la valentía o la cobardía de la ciencia para mirar de frente a lo desconocido. Y aquí cierro con una promesa. Este ha sido el primer capítulo de varios. Hoy te he contado la historia oficial, los documentos y la crítica, pero en el próximo programa no miraremos hacia la CIA ni hacia el Pentágono, miraremos hacia nuestro propio trabajo, te mostraremos cómo hemos practicado la visión remota con nuestros participantes, con protocolos rigurosos y con resultados que no solo confirman lo que descubrieron en Stargate, sino que en algunos casos lo superan.